Pero vamos a hablar de conocimiento de algún modo, pero fundamentalmente nos vamos a concentrar en la literatura y vamos a pivotear un poco entre la poesía y entre Jorge Luis Borges. Lo vamos a hacer con Daniel Meca, él es escritor, poeta y docente, que viene a Tucumán, que tiene un montón de actividades. Por ejemplo, les cuento, a partir de jueves 11, o sea, de la semana que viene, va a dictar un taller de poesía, cómo leer y escribir poesía en Libro de Oro, la librería que está en la Corrientes al 500. Esto es con inscripción previa, ¿no? Ojo. También va a presentar el libro Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, también el Libro de Oro. Esto es con entrada libre. Todo esto es jueves. Viernes de la semana que viene. Va a ser una actividad con adolescentes en el Colegio Nacional. Está buenísimo eso, porque ahí está el busto de Borges. Así que va a estar muy bueno ver qué sale de esa dinámica. Va a haber después una actividad exclusiva para los miembros del Club de Lectura del Libro de Oro, en Club Fest. Esto, atentos los que no son miembros del club. No sé si están a tiempo ya de sumarse o no, calculo que ya no, quedaron afuera, pero para la próxima puede haber buenas actividades y cosas interesantes. Y el sábado va a dar una charla abierta en Yerbabuena, en Paradisi Bar, que está titulada ¿Podrá la inteligencia artificial escribir como Borges? Bueno, una incógnita interesante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy Muy bien. buenos días a vos y a todos los espectadores y espectadoras que están del otro lado. Bueno, a ver, estás por venir a Tucumán, en paralelo se está haciendo el Borges Palusa, que entiendo que vos estás metido en toda esta movida, y te quería consultar, ¿qué es para vos? O sea, te voy a hacer una pregunta muy general al principio. Eh, ¿Qué es lo que te lleva tanto a Borges? ¿Qué es lo que te vincula a vos tanto con él? ¿O te moviliza de él? Bien, bien. Sí, en efecto, en primer lugar, estamos en medio del Borges Palusa. Este es el cuarto día, empezó el lunes 1 de septiembre, va a terminar el domingo 7 Sí. de septiembre y luego ya vamos a vincularnos directamente con Tucumán, donde vos muy bien señalabas todas las actividades con una observación. Todavía pueden anotarse en las actividades, Buen punto. todavía pueden sumarse Bien. al club, creo que es @librodeoro.tuc Sí. en Tuc, bien. Instagram, así que ahí pueden inscribirse en las actividades. Por otra parte, me quedé viendo un ratito antes el programa que conducís. Dos aportes. El primero es, ¿cómo hago para participar por los 2.700.000 Tenés que, pesos? mira, yo le decía a Nati Viola que te compre la Gaceta Papel de mañana, ahí viene la tarjeta y ya puedes participar y te puedes ganar el premio. ¿Quién te dice? Dejo todo Borges, dejo de leer, dejo de escribir. Me voy a Ginebra, donde está enterrado Borges, a la parte de la ciudad vieja, y ya hasta le digo, Georgie, todo bien con vos, amo tu literatura, pero necesito vacaciones de Borges. Está bien, está muy bien. Ahí tenés un título. Y el segundo punto, respecto a lo de Messi, y ahí lo uno con tu pregunta, que hoy, lamentablemente, al parecer es el último partido Sí. de Messi oficial. Hay un Borges, sobre todo el Borges de los años 40, que podríamos primero llamarlo el Messi de Guardiola. Ajá. Vos hablabas de ese Messi que tantas alegrías nos dio, ese Messi Sí. explosivo, que era el Sí. Messi sobre todo que jugaba en el Barcelona. Para que los espectadores que están del otro lado puedan dimensionarlo, el Messi que jugaba con Guardiola es el Borges que escribió Ficciones y el Aleph. Es el Borges de los años 40. Es el Borges que, por ejemplo, abordaba la idea de los universos paralelos, Sí. ¿no? En 1942, sobre todo en un libro que es El Jardín de Senderos que se bifurcan. Por lo tanto, sobre la base de ese cuento y sobre la base de esa idea, podríamos especular con un universo paralelo donde Sí. Messi va a jugar hoy el partido a la noche de la selección argentina, pero no se va a retirar. O no va a ser su último partido. Es decir, esa especulación de mundos paralelos que se bifurcan y que ocurren simultáneamente a esto es parte de la imaginación que nos propone Borges y parte también de la imaginación que forma la narrativa de las nuevas generaciones, por ejemplo, todo el mundo Marvel y demás. Y por otra parte, hay un cuento de Borges que se llama Tema del traidor y del héroe, donde vos muy bien, José, decías que en estos años de Messi se le decía de todo, ¿no? Que pecho frío y de paz, y después el tipo la rompía
o decían, bueno, la rompen en Europa, pero acá en Argentina no, y demás. Hay un cuento de Borges justamente que aborda la idea del heroísmo y de la traición, donde en una sola figura pueden convivir ambos. Y yo he escrito bastante sobre eso en torno a Messi, vinculándolo con Borges, porque ocurría eso. De repente era un gran héroe y de repente se convertía en un traidor. Tanto es así que vos recordarás que dejó la selección argentina. En un momento deja la selección argentina. Por lo tanto, todas estas derivaciones van a ser parte también de la conversación en torno a Borges, porque hablar de Borges es hablar de muchas literaturas. A ese punto que vos tocás me parece súper interesante porque por lo menos mi experiencia personal es cada vez que uno lee a Borges, lee un nuevo Borges. Por lo menos lo que me pasa a mí desde que era adolescente y empecé a leerlo, si yo hoy agarro, no sé, la historia universal de la infamia y la vuelvo a leer, voy a leer otra historia universal de la infamia. Posiblemente porque yo soy distinto, posiblemente porque Borges se va descubriendo de a poco. ¿Vos creés que es así? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. Y Borges partía de un principio ahí que era la lectura de Heráclito, ¿no? Esta idea de nadie se baña dos veces en el mismo río, porque no es solamente, el río no es el mismo, porque nosotros, en tu caso, José, no sos el mismo. Por eso siempre digo que de esa frase que Borges se apropia de alguna manera de Heráclito, podemos decir nadie se baña dos veces en el mismo Borges, porque cada vez que entramos a un texto de Borges, siempre salimos de maneras diferentes. La mejor forma de salir del laberinto de Borges es entrando. Y una vez que entras, no tenés idea por dónde salís. Quizás salís por el lado de los cuchilleros, quizás salís por el lado más flashero de la física cuántica, de los universos paralelos, quizás salís en una biblioteca de Babel. José, hay un cuento que es la biblioteca de Babel, que si vos me pedís, Dani, spoileame ese cuento, no sé cómo spoilear. Hay cuentos de Borges que no se pueden spoilear, y eso es extraordinario. Por lo tanto, sí, a tu pregunta, definitivamente, cada vez que entramos en un cuento de Borges, lo leemos diferente, pero además te agregaría, salimos diferentes, porque el acto de leer es un acto físico, es un acto transformador. Leer no es un acto pasivo, no es simplemente agarro un libro y demás y me voy después a comprar un pucho. Te transforma y al ser transformado vos también transformás aquello que te rodea. Vos, a ver, se habla mucho de Borges, de sus cuentos, pero Borges también fue un poeta. Y uno de los talleres que vos venís a dictar tiene que ver específicamente con la poesía, sobre cómo escribir poesía. Y yo te quería consultar sobre la poesía hoy, ¿no? En un mundo tremendamente vertiginoso, en el que estamos repletos de estímulos. ¿Cómo podemos hacer para sentarnos a escribir poesía, ¿no? Cuando estamos con distracciones permanentes? ¿O cómo puede jugar la poesía, en todo caso, con todos los estímulos que nos rodean? La poesía, me gusta decir, es el oficio de la paciencia. Y fundamentalmente, incluso economizaría más la palabra, es un oficio. Leer poesía es el principio de la dirección para escribir poesía. Ya el hecho de leer poesía en esta época es un hecho revolucionario. Sí. Definitivamente. Justamente sobre la base que vos estás diciendo esto, que estamos sobreestimulados, lo vertiginoso, la noticia y demás, y de repente me pongo a leer no sé, un poema de Borges, poema conjetural. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría, de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. No, de repente te pones a leer a un Borges que además en esa época empieza a escribir como si fuera en decasílabos y en sonetas, como si fuera un escritor del siglo XVII. Por lo tanto, lo que vamos a transmitir en ese taller justamente son claves para leer poesía, porque justamente las claves para leer poesía, y ahí van a estar los ejercicios, son las claves para escribir poesía. Y fundamentalmente tratar de transmitir que todo el mundo puede escribir poesía. Ojalá podríamos ir más allá, que todo el mundo debiera escribir poesía. Ahora, no todo lo que se escribe es poesía. Ajá. Esa justamente es la mayor democratización de la idea de poesía. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos que todo lo que se escribe es poesía, perdemos la capacidad de entenderlo como un oficio. Es como el periodismo.
Sí. No todo lo que uno va a redacción, vos escribís, vos pasaste por una redacción, escribís y viene un editor, te dice, mirá, acá falta la cabeza informativa y demás. Es un oficio. La poesía es exactamente igual. El poema empieza cuando se termina de escribir, empieza con la corrección. El oficio de la poesía es la corrección. Bueno, y Borges específicamente corregía mucho. Bueno, eso te quería consultar porque, a ver, vos recién hablabas de los sonetos, ¿no? Que tiene una estructura, diríamos, muy encorsetada, que de hecho es un buen ejercicio para empezar a aprender a escribir, para adquirir toda esta práctica. Pero después, a lo largo de la historia de la literatura, te encontrás con, bueno, muchas otras corrientes, inclusive algunas muy libres, que reivindican una poesía totalmente libre de las ataduras, e inclusive otras corrientes donde directamente se trabaja con una cuestión más bien estética, es decir, yo elijo las palabras porque me gustan y no me importa tanto el sentido, es decir, hay muchas tendencias distintas, por decir de algún modo. Esto que vos planteás, de algún modo, pone un orden o marca una línea. ¿Qué pasa con quien dice, pará, yo puedo escribir poesía sin ningún tipo de, diríamos, estructura o lo que sea, y es poesía igual? Es decir, ¿por qué le decimos a esa persona que, en todo caso, lo que él está haciendo no es tan poesía como lo otro? Está buenísima la pregunta, incluso se puede responder desde el propio Borges. Los primeros 3 libros de Borges, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, son en verso libre. Le explicamos a la gente que el verso libre es un verso no rimado, que no tiene una estructura definida, como sí tiene, como muy bien decía José, el soneto, que son 2 cuartetos, 2 tercetos, que rima en general primero con cuarto, segundo con tercero, en el caso de los primeros. Ahora, ¿qué pasa con el verso libre? El verso libre, que tiene mucho impacto, sobre todo en el siglo XX, también requiere de un trabajo estructural. ¿A qué nos referimos con un trabajo estructural con el verso libre? Por ejemplo, no da lo mismo dónde doblar un verso. ¿No? Es muy importante decir esto. Hacer poesía no es hacer prosa con enter. No es claro. Hacer prosa, enter. Hacer prosa, enter. Sí. Hay sonidos, hay música, hay un trabajo sobre la palabra. Y acá hay un ejemplo fundamental que lo vinculamos con Borges y con Oliverio Girondo, ¿no? Que a mí me gusta de alguna manera siempre provocar y decir que es la gran batalla Marvel de la literatura, ¿no? Borges estaba escribiendo en 1960 El Hacedor, con textos con sonetos y demás. Borges se vuelve deliberadamente clásico, y unos años antes Oliverio Girondo escribe en La Más Médula, que no solo es un libro en verso libre, sino es un libro de palabras completamente inventadas, ¿no? Ahora vos me decís, ¿cuál es el valor de ese libro? Es puro sonido. Oliverio Girondo trabaja con el sonido. Naturalmente, acá empezamos a hablar de estética y empezamos a hablar de estilo. El estilo es el último poema que vos vas a escribir. Lo más importante para un poeta, y eso lo vamos a transmitir, es encontrar tu propio estilo. Hay muchos, como decía Bukowski, hay muchos escritores y escritoras que te dan estilo porque su estilo es muy poderoso. Sí. Ahora, usando una frase de Nietzsche, decí tu palabra y rompete. Yo prefiero un mal poema con tu estilo que un buen poema escrito con el estilo de otro. Lo mismo podemos decir con Borges. Borges se lo cita mucho y se lo lee poco. Se asume que es un escritor genial, y cuando preguntas, che, ok, es genial, ¿qué leíste? No leí absolutamente nada. Se lo lee con previo fervor y misteriosa lealtad, como él decía sobre los clásicos. La idea del Borges Palusa y la idea de esta llegada mía a Tucumán es transmitir justamente la idea, es ser desleales a Borges. ¿Qué significa ser desleales a Borges? Leerlo, sacar conclusiones propias, y si no te gusta, no va a haber ningún problema. Claro. Eso es fundamental, tener ideas propias sobre aquello que se lee. Vos, alguna vez yo leí, y vos sabés mucho más que yo sobre Borges, así que me dirás si era cierto o no lo que yo leí, que Borges decía que en su proceso creativo él hacía una especie como de juego, ¿no? Imaginaba una idea y otra idea, o sea, un principio y un final, y después el juego literario estaba en poder unir esas dos situaciones que quizás no tenían nada que ver entre sí,
Y que eso ocurría antes de decidir si iba a escribir en prosa o si iba a escribir en verso. Si esas dos ideas se iban a terminar uniendo y expresando en una poesía o en un cuento. ¿Eso es así? ¿Es así el proceso creativo de Borges? Te lo pregunto. Y por otro lado, ¿cuál crees vos que es el clic que te puede hacer decidir irte a la prosa o al verso? Ok, sí, tiene mucho sentido lo que decís. La profundización que podemos hacer de eso es que Borges tiene diferentes etapas de procesos creativos marcadas por un aspecto biológico que es la ceguera. Sí. Pensemos que Borges escribe su primer libro en 1923, escribe, como habíamos dicho, sus dos grandes libros, Ficciones y el Aleph, en los años 40, y en 1955 se queda ciego definitivamente. Es decir, se le quiebra su proceso de trabajo. Ya no puede leer, le tienen que leer, ya no puede escribir, le dictan. Por eso el soneto viene a ocupar un espacio de mucha practicidad, de mucha utilidad en el proceso creativo, porque en el soneto uno puede memorizar más prontamente aquello que está creando. Justamente están creados, por ejemplo, vamos al mismo caso, nadie rebaje a lágrima o reproche, esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Reproche con noche, maestría con ironía. Entonces quizás vos estás escribiendo ese soneto y decís, che, ¿cuál era la palabra que rimaba con maestría? Y ya ves que tiene que terminar con IA. Te acerca, te familiariza eso. Ahora bien, la idea de unir, de vincular dos aspectos quizás disociados originalmente y producir un link de eso es definitivamente la naturaleza de Borges. Borges te agarra una escena de la vida de Cervantes y la convierte en Pierre Menard, autor del Quijote. Te agarra una lectura de la interpretación de los muchos mundos, un texto de finales del siglo XIX, y la convierte en el jardín de senderos que se bifurcan. Te agarra San Agustín y empieza a trabajar con la teología. De modo que eso es fundamental. La segunda parte de la pregunta, creo que era cómo decidir si prosa o poesía. Es una respuesta que se va dando en la práctica. Por suerte no hay fórmulas. Si todos tuviéramos una fórmula en la literatura, todos seríamos Proust, todos seríamos Borges, todos seríamos Shakespeare. La mejor forma de saber si tu estilo o tu estructura literaria está dado por la prosa o está dado por la poesía se va a dar escribiendo, se va a dar corrigiendo, se va a dar fundamentalmente, José, y para todos los que están escuchando, leyendo. No se puede escribir poesía y literatura en general si no se lee primero literatura. Es como si uno quisiera ser periodista y no lee el diario, ¿no? El diccionario, la enciclopedia del periodista es el diario, ese es el manual. Sí. Lo mismo para un escritor. Y esto nos remite a algo que es clave para entender a Borges. Borges fue un gran escritor porque fue un gran lector. No podemos determinar, no podemos sacar una conclusión de que fue un gran escritor porque cayó como una especie de meteorito en Argentina y produjo literatura. Es un gran escritor porque leyó muchísimo. Y no solo leyó muchísimo, sino que estuvo muy atento a que leí. Eso lo hace fundamental. Ese que ladra es Borges, es mi perro, que está ciego además. Así que si me disculpan, mientras haces la pregunta le abro la puerta. No se puede, un perro que se llama Borges, es ciego y vos sos un crack estudiando y sabiendo de Borges. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Esperamos, yo me quedo con la gran pregunta sobre la IA y Borges, ¿no? Pero bueno, habrá que ir a escucharte para encontrar la respuesta, si es que hay alguna respuesta a esa pregunta. Bueno, la agenda, como decíamos recién, es bastante intensa y hay
para todos los gustos. Decíamos, taller de poesía el jueves a las 5:15 de la tarde en Libro de Oro, inscripción previa en el Instagram, en la librería, que es Corrientes 532, acá en San Miguel de Tucumán. Y ese mismo día la presentación del libro Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, a las 8, con entrada libre. Viernes, charla en el Colegio Nacional, eso va a estar muy bueno, frente a la Plaza Urquiza, a las 9 de la mañana. Y a la noche la fiesta para los miembros del Club de Lectura, que si no son socios todavía se pueden sumar ahí en Instagram o en la librería. Y el sábado la charla abierta, ¿podrá la inteligencia artificial escribir como Borges? Esto en Paradis y Yerbabuena a las 10:30 de la mañana. Daniel, muchos éxitos con el Borges Palusa y nos veremos por aquí por Tucumán. Muchísimas gracias a vos. Si me permitís, Sí. dos avisos muy rápidos. Dale. El primero, hoy se da una charla libre y gratuita en el marco del Borges Palusa para todo el país, de introducción a la obra de Borges, que puede ser quizás una manera de estimular a quienes se quieran llegar a sumar a las charlas de la semana que viene en Tucumán. Si entran en mi Instagram, @DanielMeca, Meca con doble C, van a encontrar todos los datos para sumarse. Genial. Y el segundo, para cerrar con lo de el Barcelona y con Messi, hay algo, y creo que a vos te va a gustar. Ulises en la mitología griega está 20 años en Troya. Sí. Es una persistencia extraordinaria que tienen hasta tomar Troya. En Messi sucede lo mismo. Estuvo 20 años con vigencia. Sí. Tener a un jugador que durante 20 años tenga una vigencia extraordinaria es el Ulises de la mitología griega. La astucia, la mitología está en Messi, está en Borges, y ojalá que esté en Tucumán la semana que viene. Muchísimas gracias, hermoso cierre, un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Daniel Meca, escritor, poeta, docente, que va a venir a hablar de poesía y de Borges, la semana que viene, imperdible, todo en el marco, bueno, el Libro de Oro y algunas otras actividades más. Vamos a hacer la primera pausa.